Hola, soy Carolyn Schmidt y a continuación les presento el panel que se realizó en el evento de lanzamiento de la Memoria Institucional del Canal de Panamá, 25 años en manos panameñas, donde conversamos con los ex administradores del Canal de Panamá, el ingeniero Alberto Alemán Subieta y el ingeniero Jorge Luis Quijano, además con el actual administrador del Canal de Panamá, el doctor Ricaurte Vázquez Morales, sobre la época de la transición del canal, los retos y anécdotas de cada administración, los desafíos actuales del canal y el futuro de la ruta interoceánica. Una oportunidad única de escuchar la historia moderna del Canal de Panamá de voz de sus líderes y protagonistas. Veamos. Gracias por estar aquí. Un privilegio y un honor para mí y para todos los que están aquí poder escuchar de viva voz parte de la historia del canal. Pero para que hoy estemos aquí sentados en esta celebración, creo que vale la pena recordar el esfuerzo de muchas generaciones que estuvieron desde el año 58, los primeros dirigentes estudiantiles que plantaron esa bandera en la administración del canal, el 64 con nuestros mártires, nuestros grandes negociadores del canal en los años 70 y esa transición maravillosa de cientos de panameños que trabajaron muy duro en los 80 y en los 90 para poder recibir un canal y para que después estos tres señores que están aquí hicieran un excelente trabajo. Yo creo que muchos nos acompañan hoy, otros ya no están con nosotros, pero vale la pena honrarnos con un fuerte aplauso por esa generación. Y tenemos que hablar de los 25 años, pero creo que hay algo bien importante que no nos podemos saltar. Yo creo que tenemos que conversar un poquito de esos 20 años de transición que fueron claves para la gestión que después pudieron hacer. Y en el caso, y los tres, de una manera, cada uno desde su esquina, digamos, de su rol, tuvieron una participación muy interesante en los años de transición. El ingeniero Alemán, que fue el que dirigió el BREC, el Blue Ribbon Engineering Committee, que era esa contraparte para ver qué estaba pasando en esas auditorías que hacía el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, la Fuerza Armada de los Estados Unidos. ¿Cómo vivió usted ese break? Y también, porque creo que hasta lo propuso, en un momento dado hasta se preguntó si contrataban una asesoría externa para hacer la contraparte. Y además esos años fueron cruciales después para fundar las bases de lo que sería hoy la organización y la autoridad del canal. Cuéntenos un poquito de la transición. Sí, como no, mucho gusto y un placer estar aquí en esta celebración de los 25 años de Canal en Manos Panameñas. Mira, yo recibí una llamada de unos miembros de la directiva panameña, en ese momento, pues, de la comisión del Panama Canal Commission, haciéndome una pregunta de que se había presentado la necesidad de hacer un estudio y de en qué condiciones los americanos nos iban a entregar el canal. En esos momentos me dijeron que la Junta Directiva había aprobado que los estudios se hacían siempre y cuando él fuera el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos quien lo iba a realizar. Y ellos tenían pues una preocupación sobre eso. Yo les dije, por mi experiencia de haber trabajado con el Cuerpo de Ingenieros, que el Cuerpo de Ingenieros como tal no me preocupaba. Lo que me preocupaba era qué era lo que estaban pidiendo al Cuerpo de Ingenieros que tenían que hacer. Me entregaron lo que se llama el scope of work, lo que le estaban pidiendo. Yo tenía un viaje. El mundo es bien pequeño porque ese viaje fue casualmente a Norfolk, Virginia, a visitar al quien hoy es el presidente de la Junta Asesora del Canal, el almirante Bob Flanagan, amigo mío personal. Y en el camino estudié, hice una serie de recomendaciones. La historia larga corta, terminé en el Pentágono, muy asustado. Me imagino. Ingeniero, yo no tenía nada que ver con los temas estos del canal. El señor Joe Reeder, que era el presidente de la Junta Directiva, subsecretario del Ejército, cuestionándome qué es lo que yo estaba criticando en esos términos el estudio. Yo le comencé a comentar, terminé hablando con el Cuerpo de Ingenieros, presentando nuestras. De allí cuando aceptaron pues las recomendaciones, me citan nuevamente en la oficina de don Emanuel González Revilla y me dice que todo lo habían aprobado, que habían aceptado todas las recomendaciones. Yo le digo, bueno, qué bien, entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, lo que sucede es que ¿quién va a ser la contraparte de ver que el cuerpo haga bien el trabajo?
Y teníamos fondos, que Panamá tenía fondos de la Unión Europea para traer una compañía europea que hiciera este trabajo. Yo le digo, bueno, si quieren comenzar la Tercera Guerra Mundial, pues entonces háganlo. Traigan a los europeos. Exactamente. Y dije, yo creo que en Panamá tenemos el talento necesario para poder hacerlo y eso, si ustedes así lo ven, podríamos armar un grupo de ingenieros panameños que seamos los inspectores, para llamarlo de alguna manera, del cuerpo de ingenieros, y así nace el BREC. Ahí estuvo pues un grupo de ingenieros, estaba Roberto Roy, el ingeniero Castillo y otros varios ingenieros que fueron parte de esto, y nos metimos al canal, y yo le decía que era como para los ingenieros era entrar en una tienda de dulces. Por primera vez va a haber una obra Puertas abiertas, ¿no? Sí, completamente. Nos metimos allí a ver todos los temas del canal y la verdad fue una experiencia espectacular que nos permitió mirar el canal desde adentro. Y también al mismo tiempo hicimos una muy buena relación con el cuerpo de ingenieros, que estaba haciendo un estudio muy profesional, creando realmente todo el trabajo que se necesitaba hacer en ese momento. Es más, ahí hablamos con Catín, en ese momento. Bueno, y quería decirle, porque el ingeniero, el doctor Catín, en ese momento, para sumarlo a esta conversación, era el que estaba apoyándolos a ustedes justamente en tirar los numeritos, lo que le gusta, viendo para ver cuáles eran las tarifas que iban a subir, cómo iban a hacer para que cuando el canal llegara. Entonces, tuvo un rol bien importante en ese apoyo al BREC. Es que ese estudio definía la cantidad de trabajo que había que hacer para la entrega. No todo se podía hacer en el poco tiempo que faltaba, pero estábamos en el proceso y aquí hace falta un cuarto ingeniero panameño, que fue el primer administrador, que es el ingeniero Gilberto Guardia. A quien lo recordamos y le damos un fuerte aplauso también. Que con él estábamos muy integrados en haciendo este estudio. Yo me reunía con él prácticamente una vez cada 15 días, porque tenía que presentar un aumento de peajes, que era el último aumento de peaje que iban a hacer los norteamericanos, y teníamos que saber los números para que no nos metieran un gol. Y ahí entonces el doctor Vázquez hacía buenos números. ¿Cómo fue? Y ahora quiero que hablemos también, primero quiero hablar un momentito con el doctor Catín y después vamos a hablar un poco de también esa ley orgánica que fue justo antes también del canal. ¿Cómo fue abrir esos libros y esos estudios, decir, Dios mío, todo lo que tenemos que hacer para lograr que ese balance 0-0 que había sido hasta ahora empezar a ser rentable? Bueno, yo sí creo que primero cómo ocurrió, porque prácticamente casi nos chocamos en una calle de un barrio. Y entonces uno se levanta y ve, mira qué es lo que estás haciendo, y era Alberto. Y entonces de ahí nos fuimos al New York Deli a comer algo y empezamos a discutir el tema de los números. Pero también es importante recordar que dentro del Canal de Panamá sí había mucha gente interesada en poder evitar que recibir el Canal de Panamá se recibiera en las mismas condiciones que se recibieron los puertos, se recibió el ferrocarril y se recibieron muchas de las instalaciones que revirtieron a lo largo de los 20 años. Y en eso el reconocimiento a Jorge por mucho del trabajo que hizo antes, que abre la puerta al trabajo que hizo. Que es el preámbulo a esto y que vamos a hablar ahora de la famosa matraca, por supuesto. Sí, exacto, porque aquí la historia hay que narrarla completa. No, de repente resulta que había una oportunidad para hacer un ajuste de peajes por allá por el 97 y entonces el régimen americano no permitía que nosotros generáramos una cantidad excesiva de utilidades. De hecho, recuerdo que cuando comenzamos a hacer los primeros ajustes generamos ciertas utilidades y estos excedentes. Entonces el presidente Pérez Valladares tomó la decisión de que ese excedente se quedara en el Canal de Panamá justamente para poder financiar parte de estos programas de inversión. Ese programa de modernización desarrollado por el BREC y conjuntamente con la administración era como de 1.100 millones de balboas y se iba a extender más allá de la transferencia del canal. Entonces había que encontrar de alguna manera cuál era el flujo de caja necesario para poder financiar ese programa. Entonces había una propuesta que se había hecho internamente, Pat Chan había trabajado en eso, y de repente había que validarla y por ahí yo creo que en algún disquete de esos de memoria de ese momento está el flujo de caja de cómo se calculó. Pero lo interesante del tema es que al final del día íbamos generando suficientes reservas más allá
de lo que podíamos gastar para poder hacer la modernización. Y no quedaba claro en la norma ni en el tratado qué pasaba con los fondos que quedaban en la cuenta. Entonces, entre dos cosas que se aprobaron en su momento, era permitirle a Alberto que fuera tanto administrador de la autoridad del Canal de Panamá, concurrentemente como administrador de la... Que fue el único que fue los dos. Exacto, del Panama Canal Commission. De Panama Canal Commission y también de la autoridad. Eso fue. En esa norma también se pasa otro tema, que es que los derechos de los trabajadores, especialmente de los trabajadores americanos, cesaban el 30 de diciembre, porque como quedó redactada la ley panameña y el título constitucional, se mantenían y se mantienen las mismas condiciones de empleo vigentes al 31 de diciembre. Y eso incluía el diferencial tropical y otra serie de beneficios. Así que ese fue otro pedazo de la ley. Y por último, el último elemento en esa norma, ¿qué se hace con el excedente? Entonces se acordó que se hiciera una provisión para los pasivos residuales de la Comisión del Canal, unos 22 millones de balboas, dólares, y los otros 162 millones se transfirieran a la cuenta de Panamá a la hora de la transferencia del Canal de Panamá. Yo creo que es bien importante esos años, y voy a regresar un momentito con el ingeniero Alemán, sobre la importancia de cómo los panameños en ese momento logramos ponernos de acuerdo para fomentar las bases de lo que sería el éxito después de la autoridad. Pero todo esto se da, y voy a echar un poquito para atrás el cassette, el génesis. ¿Por qué? ¿Por qué se llamó una auditoría? ¿Por qué pide una auditoría que después los norteamericanos dijeron, bueno, está bien si es el cuerpo de ingenieros? Y es porque había un grupo de panameños, aquí el ingeniero Quijano, que desde 1975, por ahí unas fotos bien joven, por allá por las esclusas, un grupo de panameños que tenían muchos años de trabajar ahí y que habían visto la experiencia de lo que había sido el traspaso del ferrocarril, que no fue la mejor, decidieron empezar a hacer ruido y por eso lo llamaban la matraca. Y tuvieron la osadía, porque creo que era osadía hasta cierto punto, de ir a buscar a la junta directiva y decirle, oigan, aquí está pasando algo. ¿Por qué no nos cuenta cómo eran esas tejemanejes de pasillos de la matraca? Bueno, todo esto comienza, en verdad, desde tarde en los 80, que estábamos viendo que el canal, una vez se había pactado de que iba a ser transferido a Panamá en el 99, pues los Estados Unidos como que aguantó un poquito el nivel de inversión que tenía que hacer, no muchas cosas nuevas y mantenimiento un poquito ralentizado, ¿no? Entonces... Basiquito, pues. Básico. Entonces, sí, vas en la onda porque al final vamos a entregarlo. En los 80, temprano en los 80, vamos a decir como en el 84, 85, se nos suma al equipo de ingeniería de las esclusas. Yo en aquel entonces era otro ingeniero en las esclusas. Se nos suma el ingeniero Sabonge. Que venía del ferrocarril. Que había salido del ferrocarril y él tenía toda la preocupación de lo que había pasado allá, podía pasar acá y estábamos en camino a eso. Así que desde el primer día que él llegó, pues, era la cantaleta. Oye, Jorge, yo llegué a ser el jefe de ingeniería de las esclusas del canal y ahí entonces comenzamos a formar un grupito multidisciplinario donde incorporamos a otras personas adicionales de otros de los distintos departamentos para que cada uno nos diera su historia, porque en el canal eran silos y lo que estaba pasando, por ejemplo, en electricidad, acá en las esclusas no se conocía. Entonces, formamos este grupito donde obviamente Rodolfo participó y hoy Rodolfo estaba trabajando en el gobierno como director en el MEF, como director de planificación, cosa que es muy acertada por toda su experiencia que ha tenido tanto en el canal como anteriormente. Entonces, de allí nace la preocupación, nos incorporamos también a la comisión ad hoc de JJ Vallarino, que fue una designación por el presidente de la República en aquel entonces para buscar el título constitucional. Y ahí comenzaron esos conversatorios de mantenimiento, la falta de mantenimiento. Yo recuerdo hablar ampliamente en los grupos muy
muy grandes que teníamos de los problemas que teníamos con los rieles de las locomotoras que estaban llegando a su ya extinción prácticamente de su vida útil. Así que de allí saltamos a que, bueno, ya se da el título constitucional en el 94 y todavía nosotros quedamos con la preocupación porque no ha pasado nada. O sea, en el canal seguían las cosas como estaban y nosotros sí decíamos, yo estoy desde el 75, ¿a quién le van a poner el dedo cuando lleguemos al 99 y nada funcione? O en el 2001 o 2002. Y dijimos, ven acá, tenemos que salir de nuestro cajón y comenzar a trabajar y hacer ruido. Y ahí comenzó el ruido. Y yo recuerdo que el ruido principal, o sea, nos reunimos con Emanuel González Revilla, antes que él se reuniera con Alberto, con Moisés Mirachi, lo recuerdo muy bien. Y en ese punto llegó un momento ya en el 95, y recuerdo porque anoche busqué mis archivos viejos y encontré la carta que el 5 de julio de 1995 le habíamos hecho entre Rodolfo y yo a Gabriel Luis Galindo. En su momento nos reunimos con él en una noche, esa misma noche, y le llevamos una propuesta de que los suecos nos hicieran una auditoría. Bueno, no fueron los suecos al final. No, fue la Fuerza yo sé, Armada, sí, pero es que tengo que explicarte esto porque este es el trigger. El trigger es que eso lo lleva entonces a la Junta Directiva. En la Junta Directiva, Claro. en una conversación aquí aparte, ya estaba Joe Reader a bordo, y cuando le presentan que los suecos van a hacer una auditoría de los Estados Unidos, administradores del canal en ese momento dice, espera, va el cuerpo del ingeniero. Yo Y creo, entonces de ahí es donde viene claro, todo el tema del BREC, ¿no? yo creo que es bien interesante esta parte de la historia, porque quizás en ese momento ninguno de los tres, de repente el ingeniero alemán ya iba más encaminado a ser el administrador, pero hacia atrás, ¿qué iba a decir el futuro y la vida que iban a quedar como administradores? Brevemente, para hablar de los desafíos de cada una de las administraciones, ingeniero alemán, esa importancia de esa ley, de esa ratificación, de ponernos de acuerdo para que el traspaso fuera ordenado y para que hacia futuro tuviéramos claridad de cómo los panameños queríamos manejar el canal. Mira, yo creo que tenemos que ver dos personas importantes, dos líderes importantes en este país en ese momento. Uno, el presidente Endara, que liderizó el tema del título constitucional, y el presidente Pérez Valladares, que tomó y entonces se ratificó, que fue muy importante porque esa es la base de cómo los panameños decidimos que íbamos a administrar el canal. Ahí están las reglas. Y más importante, posterior a eso, fue el hecho de que entramos en un proceso de hacer la base de lo que hoy en día es la autoridad del Canal de Panamá. El presidente Valladares, y lo quiero decir públicamente, actuó realmente como un presidente que estaba viendo el futuro del país y no jugando política partidista. Él me nombra como administrador, o me nombra, en ese momento no me nombra, sino que me propone ser administrador de la Comisión del Canal de Panamá, que fue cuando el ingeniero Guardia en su momento había renunciado, posiblemente por el trabajo que estaba haciendo en el BREC. Yo sabía quién era el presidente Valladares y él más o menos sabía quién era yo. Pero principalmente está tomando una persona que no es del partido, ni mucho menos. Y eso es bien importante reconocerlo, porque no solamente ese momento, sino lo que pasó también después. Porque estamos construyendo como país una institución que debe ser protegida, y ese era el norte, de la política partidista, más no de la política de Estado. Claro. Panamá no tomó, como a veces parece, que fue que los americanos cogimos el modelo americano y seguimos trabajando con el canal. Eso no fue así. Y creo que es importante por eso, y quería tocar este tema de la transición, porque obviamente pues todos queremos escuchar a los desafíos de cada administración, pero poner en contexto esos años antes es muy importante
porque son parte del resultado del éxito y de la celebración que estamos viviendo Claro, hoy día. y se fue construyendo en ese momento, en el año 96 y 97, lo que fueron, se ganaron los coronados, donde los panameños todos nos pusimos de acuerdo. Y salieron ahí muchas cosas nuevas y novedosas. En un momento, por ejemplo, se presentó el hecho de que en la junta directiva del canal hubieran personas extranjeras, expertos en el mundo marítimo. Acabamos de escuchar, por ejemplo, quiénes deben estar en la junta directiva del canal. Esa discusión fue una discusión muy rica y de ahí nace la creación de la junta asesora del canal, una junta internacional de asesora del canal que nos ha dado enormes beneficios. No creo que haya ninguna empresa en el mundo que cuente con una junta asesora con el nivel y la categoría que tiene la autoridad del canal de Panamá. Por ejemplo, el tema ambiental fue una discusión profunda, donde se crea la SICH, el tema del agua, el recurso hídrico, lo importante que es eso. En fin, y además de eso, por ejemplo, una discusión profunda con los sindicatos que tuvimos en ese momento, ¿no? De que si había o no el derecho a huelga, ¿no? Yo le dije que pasáramos a la siguiente página porque no íbamos a discutir el tema de huelga, y al final del día le ha dado realmente una estabilidad importante, creando procesos rápidos de solución de conflictos que podemos copiar en otras instituciones del Estado. Ese momento de crear esa institución la hicimos los panameños. Y eso es bien importante, yo creo, en este momento coyuntural, entender que hace 27, 28 años hubo la madurez de país de sentarse de manera independiente, poniendo los, como dice, los beneficios partidistas a un lado para ver qué era lo mejor hacia futuro y poder hoy estar sentados aquí y hablar un poco de los desafíos que han tenido. No, ciertamente, mira, no solamente, y tenemos que enfocarlo en dos cosas, porque en ese momento estaba la Comisión del Canal de Panamá. No existía la autoridad del Canal de Panamá per se. Fue en el año 98 cuando se nombra la primera junta directiva. En el 98 entonces comenzamos a trabajar en tener todos los reglamentos de la autoridad del Canal de Panamá que tenían que estar listos antes del 31 de diciembre del 99, porque si no estaban listos, aplicaban los reglamentos de la Comisión del Canal de Panamá hasta que Panamá tuviera sus reglamentos. Fue un trabajo enorme de poder ajustarnos a esas normas nuestras. Y caminamos en dos rutas, porque bien ha mencionado el doctor Vázquez, Catín, de las cosas que ya como administrador de la Comisión del Canal de Panamá, del Panama Canal Commission, yo era el único no norteamericano que administraba una agencia federal americana. Teníamos oficina en Washington, teníamos que ir al Congreso 1000 veces, en las varias veces que fue al Congreso, nos decían los congresistas de que si había que tener bases militares, que la protección. Yo les decía, miren, el gran problema que puede tener el Canal de Panamá es la degradación de la cuenca hidrográfica del canal. Y hay que entender que los norteamericanos, el Canal de Panamá, la zona del Canal de Panamá, la cuenca en su totalidad no estaba incluida. Panamá creó unos grandes parques para proteger la cuenca. Bien. Y eso fue un problema muy importante. Porque la cuenca en realidad era la zona del canal. Era la zona del canal, exactamente. Tú no podías extraer agua de la zona del canal para ningún otro uso que no fuera el propio del canal. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de los 25 años porque nos queda lo que ha sido el éxito de este canal con sus retos y con sus desafíos. Y cada uno en su periodo y en la actualidad, el doctor Catín Vázquez tiene los suyos propios en este momento. Pero en el caso del ingeniero Alberto, yo creo que hay dos desafíos bien importantes. Uno era el tema de confianza. Los propios panameños tenían mucha desconfianza de lo que iba a pasar con el canal, de que si realmente los panameños iban a tener la capacidad de operar con éxito. Y dos, era hacer un canal rentable, porque hasta ese momento pues los norteamericanos terminaban un balance cero y había que traer dinero a la casa. Sí. ¿Cómo afrontó esos dos grandes desafíos en sus años de gestión? Mira, uno de los grandes retos era cambiar la cultura. Y obviamente cambiar de un concepto de balance cero, de no pensar a futuro, de poder creer en nosotros mismos, de convencer a la industria de que lo íbamos a hacer bien. Aquí en Panamá hicimos un congreso y en ese congreso, en una de las sesiones, nos dijeron de todo.
los propios navieros, tenían mucho temor, estaban acostumbrados solamente a pagar por el costo de la operación. Todos los barcos eran iguales, no había ninguna diferenciación, en fin, había una gran cantidad de ajustes que hacer y el Canal de Panamá no tenía confiabilidad. Aquí, dependiendo de que si tú eras un barco de contenedores, que no pasaba mucho en ese tiempo por aquí, porque la mayoría del negocio se iba al sistema intermodal norteamericano. Teníamos que aprender a competir. Era una empresa que no sabía competir porque no necesitaba competir. Es más, no me vengas a preguntar nada, dime que no me molestes, ¿no? Y era intrínseca, había 1000 problemas que uno para poder cambiarlos tiene que entender la génesis, el porqué del problema. Mi chofer amigo, yo le digo, mi hermano negro Roberto, que estuvo conmigo por 16 años, me dice un día, ¿usted sabe lo que pasa, ingeniero? Es que aquí estamos acostumbrados al white man says. ¿Yo qué? El white man says. Es que esa es la cultura de lo que el hombre blanco dice. Era una cultura militar. Y eso había que cambiarlo, había que hacer un cambio profundo. Entre las cosas que se hizo, se creó primero cuál era la misión, cuál era la visión y cuáles eran los valores en una empresa, porque tú tienes que tener eso. Y tienes que vivirlos y creerlos. Entonces, es un proceso de cambio al país. Las caricaturas son espectaculares, ¿no? De que íbamos a hacer, íbamos a estar haciendo los carnavales en las agua, esclusas, en fin, íbamos a parar mientras tanto. Y para el mundo afuera era mucho peor todavía, ¿no? Los navieros afuera no tenían ningún tipo de confianza. Es más, cuando en el año 97 y 98 tenemos y sufrimos el fenómeno del Niño más fuerte que hemos tenido en este país, más fuerte que el anterior, los navieros no entendían, ¿no?, por qué nosotros estábamos reduciendo el calado, porque era una necesidad, en fin. Ya los panameños están comenzando a tomar esto y mira el desastre que están creando. Ingeniero, y eso es la parte de generar confianza y todo lo que tuvieron que hacer internamente y hacia afuera. Pero en el tema de rentabilidad, que le tocó aumentar y poner reglas nuevas sobre la mesa, yo sé de una anécdota que usted estaba en Japón, listo para hacer el aumento. ¿Y qué pasó? Cuéntenos, ¿qué pasó en Japón? No, estamos en Hong Kong. Ah, era en Hong Kong, perdón. En Hong Kong, en una reunión con la Junta Asesora del Canal. 2001. ¿No? Y era el 11 de septiembre. ¿No? Es más, el doctor Vázquez estaba aquí en Panamá. Yo estaba cuidando la casa. Estaba aquí cuidando la casa. Y en ese momento estábamos discutiendo y era importante porque había una discusión interna dentro de la Junta Directiva sobre cómo debíamos los panameños ajustar peajes. Si era que íbamos a hacerlo en función de poner unos índices o lo hacíamos como una corporación. Para mí era sacarle el mayor valor posible a la ruta, al valor que uno le está ofreciendo. Pero había estos conceptos que se estaban discutiendo y realmente la Junta Asesora, por eso digo que fue muy valiosa. En ese momento nos dio, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Una utilidad o una corporación? Tomen la decisión, ¿no? Y la verdad, la directiva, pues, por eso es parte del proceso. Habíamos decidido hacer el aumento bajo, de manera corporativa. Y pasa ese día este evento, ¿no? Tuvieron que esperar un año más. Bueno, tuvimos que atrasarlo y entonces se implementa pues el siguiente año, donde modificamos obviamente, primero pues segmentamos todos los diferentes segmentos de la industria y a eso entonces comenzamos a ajustar todos los precios y los valores que en el tiempo hemos ido creciendo. Es que si no se hacía eso, si no podíamos capturar valor, si no podíamos capturar mercado, no teníamos una empresa sana, no podíamos poder ni tan siquiera pensar ni soñar en lo que queríamos hacer, que era ampliar el Canal de Panamá, porque uno de los grandes retos que nos dimos cuenta muy temprano, en el 97, era que el canal se estaba quedando sin capacidad en el año 2010-2011, en los estudios que se habían presentado. En los estudios donde también participó, exacto, que fueron la base, ¿no?, en el break para lo que fue la ampliación del canal. Esos estudios se presentan en lo que se hizo aquí, que es el Congreso Universal del Canal, se llamó. Se hicieron 2 estudios y los 2 señalaban casi de las mismas fechas donde el canal se quedaba sin capacidad. Entonces, ahí es donde comenzamos, y pienso yo que tuvimos la capacidad de poder llevar al país a soñar,
Primero teníamos que tomar el canal, tomarlo bien, hacerlo bien, crear las bases, los fundamentos de poder tener una empresa sólida, fuerte, que pudiera enfrentar un reto como sería una ampliación del tercer juego de cruces, que fue lo que eventualmente hicimos. Y un reto que tampoco fue fácil porque una vez más la palabra desconfianza afloró. Tuvieron que ir a un referéndum y yo recuerdo, aquí está también la ingeniera Ilia, que caminó por todos los medios de comunicación educando a la gente sobre la necesidad de que en ese referéndum saliera positivo esa ampliación que era tan necesaria. En ese momento el ingeniero Quijano estaba ya como vicepresidente ejecutivo de planificación y de todo lo que estaba, pero entró en el 2012, ya habían 6 años donde usted había estado muy de cerca. Quiero hablar un poquito también de esos retos porque si bien ya faltaban 4 años para que el canal ampliado se inaugurara, hubo retos muy importantes y yo recuerdo esas conferencias de prensa donde con una cara devastada decía, no llegamos a un acuerdo, no hemos podido levantar la huelga. Son imágenes que son impactantes y que son parte de nuestra historia. ¿Cómo vivió esos desafíos en esa ampliación? Bueno, verdaderamente fueron momentos muy difíciles. La responsabilidad del equipo, porque en verdad no fue mi persona, sino todo el equipo. Ilia era parte de ese equipo en ese momento y lo sufrimos juntos. No solamente fue el paro por el contratista, sino también hubo huelga de Suntrax, que también tuvo un impacto. Es más, de allí que esa huelga de Suntrax, creada por la ampliación, su ambición de más dinero para los trabajadores, cosa que era de esperarse, ahí es donde se crean los sueldos para megaproyectos. Así que eso quedó escrito prácticamente en los contratos. Pero el proceso que nosotros llevábamos en la ampliación era siempre ceñirnos con el contrato. Y esa fue nuestra Biblia hasta el final. Y sí, tuvimos un paro de 2 semanas, unas negociaciones muy duras, eran más duras para los panameños porque las negociaciones se daban temprano en la mañana en España, que era medianoche o un poquito más tarde en Panamá. Claro. Así que a mí me agarraban a las 3 de la mañana atendiendo el teléfono, tratando de ver cómo negociábamos, ya que entonces no había Zoom, así que era todo a través de teléfono y hoy día... Pero mejor que no había Zoom, porque a las 3 de la mañana, Sí. ingeniero... en pijama. Sí. Pero al final, como le dije, nos mantuvimos dentro del contrato, le dijimos, ahí están todas las instancias donde ustedes pueden hacer los reclamos, y eso fue lo que nos llevó al final poder resolver. Claro, el canal tuvo que hacer aportes importantes en cuestión de adelantos adicionales en cuanto a la obra, o sea, que la obra iba un poco atrasada y le estábamos dando adelantos adicionales para que se terminara la obra. Para nosotros, nuestro enfoque era, esto lo tenemos que terminar con ellos o sin ellos. Claro. Y yo recuerdo haber dicho, aquí está plan B, y plan B existía, o sea, a nosotros nos costó $1 millón hacer el plan B, para Pero había tener, que tenerlo. para tener una alternativa de que si estos en verdad no se iban a comportar como debieran, nosotros teníamos una forma de echar para adelante, completar la obra, nosotros mismos con otros contratistas y demás. O sea, no era lo preferible, pero era una solución alterna. Si tú no tienes alternativas, te llevan en el carrito. Y yo creo que es importante también el reto de todo esto pasando, estas llamadas, las negociaciones, ampliar el canal, el compromiso con el país, el compromiso con el financiamiento, pero por otro lado, mantener la operación vigente, trabajando, competitiva. Y yo creo que eso en parte es la base de haber tenido una buena también administración anterior donde dejó todo andando. ¿Cómo se manejaron estas dos cosas, el día a día con la ampliación? Se manejó. Se manejó porque teníamos un gran equipo con mucha profundidad. Esa es la realidad. Y mucho compromiso, porque esto no se hace
si no hay el compromiso de llevarlo a cabo. Es importante resaltar, yo creo que la preparación de todo lo que teníamos en el equipo fue primordial en el poder llegar a estos acuerdos y llegar a culminar la obra. La parte también que bien lo mencionas, porque en la medida que tú paras una obra, el mensaje allá afuera del cliente es: no Todo vas a está parado. terminarla, no van a terminar estos panameños, vida mía, olvídense, vamos a buscar otras alternativas. Y nosotros, a través de este tiempo, teníamos el contacto directo con todas las navieras, porque había que asegurarles a ellos que esto se completaba, terminar este proyecto. Cuando eso se da, en verdad, importante era que ya habíamos llegado al 65% de la obra, o sea, que no es que estábamos en 3%, 4% o 10%, 65% de la obra, y eso estaba totalmente calculado en su momento, de que si nosotros llegábamos a 65%, plan B podía funcionar. O sea, ese era nuestro objetivo. Y qué maravilla, creo que todos tenemos ese recuerdo de Costco Shipping Panama, good morning. Y yo creo que todos nos acordamos de ese primer barco que cruzó ese canal ampliado y ese gran hito para la historia, así como fue nuestra entrega, ese canal ampliado. Estamos en retos distintos ahora y quiero hablar ahora sí con el doctor Catí. Creo que todos hemos escuchado el tema, pero yo lo entrevisté a usted hace 6 años, recuerdo. Estaba entrando, era 2019, y hablamos un poco de los desafíos que iba a tener, y recuerdo 2 cosas muy claras que también lo leí en los correlatos de la memoria. Uno era el tema del agua y su preocupación con el agua, y ponerle valor al agua, que ahora nos explicará cómo le ponemos valor al agua. Y el otro, la sostenibilidad más allá de la vía interoceánica de la ruta del canal. Cómo hacer que esta ruta sea relevante, sea competitiva y tenga futuro para el país. Siempre hemos dicho, lo he oído, creo que de los 3, no tenemos el monopolio de nada. ¿Cómo está afrontando este desafío del agua? Sabemos que se está haciendo un trabajo enorme, casi como el referéndum con Río Indio, para poder explicar a la población la importancia que tiene. ¿Qué le quita el sueño ahora mismo al doctor Vázquez? Al ingeniero Quijano, los españoles se lo quitaron a las 3 de la mañana. Al ingeniero alemán, los estadounidenses y el Congreso. Quiero saber qué le quita el sueño al doctor Vázquez ahora mismo. Depende del día. Anoche espero que haya sido este conversatorio. ¿No? No, en realidad depende del día. Me quita el sueño la situación del país, porque nosotros no estamos aislados de Panamá, nosotros somos parte del país. Y en la medida que las necesidades del país se hacen o no se satisfacen, o como dijo Rodrigo, no tenemos esa estabilidad y esas condiciones para poder dar sostenibilidad nacional, pone mucho más en riesgo la operación del canal. Siempre uso este ejemplo: cuando baja la marea se ven las rocas de la orilla, y el tema es, si la única roca de la orilla es el canal de Panamá, mucha presión va a venir internamente para poder tratar de tomarse la roca de la orilla. Esa es la primera. La segunda, todo el contexto geopolítico que hay hoy por hoy nos está llevando a una situación totalmente diferente. Hay una parte política que sin duda escapa de nuestro control, pero como se ha dicho aquí, el respeto y la prevalencia de lo que está escrito en los tratados, en el Tratado de Neutralidad, es el norte del país. Entonces, sí, va a haber presiones. Allá eran los españoles, el otro día era el Brexit, siempre va a haber presiones y siempre va a haber algún tipo de problema que vamos a tener. Y esas presiones en el Congreso también tuvo que ir a aclarar que éramos neutrales en su momento. En su momento. O sea, esto ya lo hemos vivido. Eso ya lo vivimos. Es decir, las audiencias que no eran de presupuesto eran de otras cosas. Exacto.
puertos. Así es que esta historia no es que sea nueva, pero se repite en ciertos ciclos. Uno tiene el beneficio del legado de Alberto y de Jorge. Primero, validar que lo podíamos hacer. Segundo, mantenernos relevantes con la ampliación. Evidentemente, para uno el tema agua, es decir, el mundo está en un cambio climático, esta situación es real y la recurrencia del fenómeno es más grande, entonces hay mucha más volatilidad y hay que trabajar en el tema. Ya habíamos pasado por el tema de los embalses para el tercer juego de esclusas y sabíamos que había una posición difícil en eso. Así es que el tema de agua, indudablemente que es el tema medular para dar la sostenibilidad y la continuidad del negocio. Pero lo más importante es, en esta época, en este momento, es cómo se inserta el Canal de Panamá, manteniendo la relevancia de la ampliación, a la ruta de Panamá. Es decir, no como un elemento aislado, sino como un elemento incorporado a un todo que es mucho mayor. Claro, que usted decía la ruta del canal, más allá de la vía interoceánica, y ahí vamos a hablar un poquito y después quiero escuchar a los otros cómo nos vamos a integrar para poder ser relevantes, ¿no? Porque, y tomamos ejemplos panameños, porque también esa es la idea. Tomando septiembre 11, Estados Unidos decide que no hay pasajeros en tránsito. Tienes que pasar por migración y aduana. Unos panameños aquí deciden, tú sabes una cosa, nosotros podemos hacer un hub que no requiera migración y aduana. Y de ahí nace la experiencia del Hub de las Américas. Esa creatividad panameña ha estado siempre, la cual yo encuentro que en medio de las circunstancias de hoy aparece dormida y es donde tenemos que generar las otras opciones. Así es que no solamente es ver el tema de la limitación que el agua representa y la oportunidad que representa y la necesidad de tener una política nacional sobre el agua, sino qué podemos hacer más allá de simplemente transitar buques para poder llegar al próximo nivel. Y es por eso que empiezas a ver, ok, si el cliente nuestro es el naviero en esta sequía, comenzamos a conversar con el dueño de la carga. ¿Qué necesita el dueño de la carga? ¿Qué carga necesita ser tratada diferente? Y comienza el 21 de diciembre del año pasado un tuit diciendo, nosotros vamos a recuperar el canal. Entonces tienes otro problema. Pero a medida que va caminando esa narrativa, esa retórica, nosotros dentro del canal comenzamos a pensar, yo creo que nunca hemos tenido una mejor oportunidad de poner al Canal de Panamá en el mundo y comenzar a discutir qué otras cosas podemos hacer. Y es de eso que efectivamente no solo la parte de Río Indio es importante para la sostenibilidad, sino que en la diversificación y el aprovechamiento de este corredor transísmico tenemos que llevarlo al próximo nivel. Hay una necesidad de exportación de energéticos por parte de Estados Unidos que requiere volúmenes muy grandes de tráfico que exceden posiblemente la capacidad del canal. Y es por eso que se habla de gasoducto. La discusión sobre los puertos abre una reconsideración de lo que Jorge en algún momento trató y que no se permitió debido a los recursos, a las demandas internas. Pero logramos uno, ¿no? Exacto. Y eso abre el camino con el fallo de la Corte Suprema de que nosotros podamos entretener esa posibilidad. Entonces, se han roto paradigmas que nos permiten ver las cosas de un modo diferente. Pero regresando a lo que había dicho Alberto, el punto fundamental de todo esto, más allá de tarifas, peajes, es el concepto de valor. El valor del agua. ¿Qué significa el valor del agua? ¿Por qué su carestía? Y nosotros hemos podido desarrollar un modelo que refleja el valor del agua y que no estoy sugiriendo que ese sea el precio que se le cobre al consumidor, pero que refleja cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos por preservar el agua y por diversificar la operación para dar más empleo, para dar más oportunidades. La ampliación del Canal de Panamá representó 3-4 puntos porcentuales de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Y en un momento en cual la oportunidad está ahí, cuando uno escucha cuánto paga una naviera por adquirir el ferrocarril de Panamá, cuánto se discute en el valor de los puertos terminales, aunque ya tengan 30 años de operación. Es un indicador de cuánto vale esta ruta. Del valor que nos da la ruta como tal, claro, en 360. Claro, y entonces ahí sí tengo que citar a un colega, donde dice lo que pasa es que nosotros los panameños
simplemente nos hemos quedado con la propina. Entonces, ahora es la oportunidad para poder definir qué de ese valor de la ruta nosotros vamos a adquirir. Y ese es el reto que tenemos los panameños. Y en buena hora, bueno, si la narrativa externa es poner el canal, yo en boca de mucha gente, yo creo que nosotros tenemos el punto focal de atención que posiblemente Panamá no ha tenido desde 1977. Que es importante aprovecharlo de Y manera... esa ventana, este país no la puede perder. No la podemos perder. Y los panameños hemos hecho cosas notables. Nosotros posiblemente somos nuestros peores detractores. Es por eso que pienso, sí, efectivamente, esta situación social, el conocimiento, la educación, la cultura, el conocimiento de dónde venimos es tan importante y por eso este evento marca esa relación. Porque si algo hizo el Canal de Panamá y su transición, y es el crecimiento durante los años, digamos, 2005 a 2010, le dio al panameño el orgullo, más que la parte económica, la actitud psicológica de que podía hacer grandes cosas. Y eso hay que retomarlo. Y eso se ha mantenido. Yo creo que un fuerte aplauso para esos 25 años. Brevemente, me gustaría sumar a lo que ha dicho el doctor Catín Vázquez, el administrador, sobre esos desafíos y cómo crear esa ruta relevante. Si pudiera añadir algo, el ingeniero Alemán, que sé que ha estado, y bueno, está asesorando la parte logística del país, ¿qué nos haría falta para que podamos seguir relevantes como ruta, más allá de la vía interoceánica? Mira, recogiendo lo que dice Catín, nosotros nos atrevimos los panameños no solamente a soñar, sino a hacer nosotros las inversiones. Porque la ampliación del Canal de Panamá la hicimos los panameños, la diseñamos nosotros y la financiamos nosotros. Es nuestra. A diferencia de algunas otras en las cuales esperamos que vengan las inversiones a hacernos y entonces a veces dicen nos quedamos con la propina. Esa discusión se dio durante el tema de la ampliación. Las navieras un día nos vinieron aquí, se sentaron todas y dijeron, mira, ¿cuánto cuesta esto? Como 5 o 6 mil millones de dólares. Dicen, facilito, nosotros te la pagamos. No, claro, porque el equivalente era muy fácil, ¿no? Eso era el equivalente a comprar 60 barcos. Eso era todo. O sea, decir, pero entonces, ¿qué quedamos? No teníamos riesgo de inversión, hacíamos esto, nosotros íbamos a coger la propina. No, tú vas a ser mi cliente. Y tenemos que pensar así, porque la posición geográfica es nuestra. Es importante entender de que aquí son concesionarios, pero ¿qué sucede? Que a veces el concesionario considera que eso es de ellos, y no es así. Ese chip hay que cambiarlo. Y creo que el Canal de Panamá lo hizo en su momento, nos atrevimos, presentamos un proyecto al país, lo tuvimos que explicar, ir a todos lados a conversarlo, a tener una amplísima discusión. Es más, me preguntaban cuando uno iba afuera, dice, ¿ustedes por qué tienen que ir a un referéndum nacional para una obra de infraestructura? ¿No? Pregunta muy válida. Y se hizo. Pero es que tenías que tener el acuerdo social, ¿no? La licencia social que te permitía hacerla, y eso fue una decisión del país. No nos acordamos, pero en ese momento 5.000 millones o cerca de 5.500 millones era casi el 50% de la deuda externa del país. Era como 10.000 millones de dólares lo que debíamos. Entonces, ya no hay, ahora es muchísimo más. Pero yo sí creo que los panameños nos atrevimos y yo creo que tenemos que volver a retomar eso. Tenemos que atrevernos, tenemos que saber que tenemos un enorme potencial y yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Vázquez. Esta oportunidad hay que cogerla y no podemos dejarla pasar. Ingeniero Quijano, usted también que estuvo en todo esto, ¿cómo ve esta ruta que tenemos que mantener relevante más allá del canal? Yo creo que si nos montamos un poquito hacia atrás, en el 2017 nosotros lanzamos lo que pensábamos iba a ser una estrategia de diversificación de la cartera del Canal de Panamá, que incluía un politubo, no era específicamente LPG, pero incluía mover hidrocarburos de algún tipo entre los dos océanos.
yo creo que eso todavía tiene mucha validez, porque en aquel entonces decíamos, bueno, si todas estas inversiones que se puedan hacer, sea por concesiones o sea que el canal las haga, puede darnos un 10 o un 15 o hasta un 20% de los ingresos que da el canal, eso definitivamente es bueno para el país. Pero más importante por los ingresos es el desarrollo del hub ya marítimo con la logística, porque donde hace falta es ese enganche de la carga que se mueve. 90% de todos los contenedores que llegan a un puerto de aquí simplemente se mueven a otro puerto o en ese mismo puerto se mueven a otro buque y se va de aquí. La oportunidad de La ensamblar. oportunidad es ver qué podemos Hacer. nosotros ahora hacer con esa carga, pero para eso tenemos que compenetrarnos con los dueños de la carga en su estado primario para entonces nosotros darle un valor adicional. Y eso crea empleo, eso crea grandes inversiones y yo creo que eso todavía no hemos despertado a hacer estas cosas. Y es importante que habiendo estos movimientos geopolíticos del norte, yo creo que abre oportunidades, ¿no? Abre oportunidades porque definitivamente si vamos a tener todo este tema de el mundo pues, globalizado, va a tener todas estas tarifas, o sea, aranceles adicionales que tienen que pagar, comienzan entonces a buscar alternativas para que esa carga se mueva para otros lados, pero además de eso, que los panameños podamos añadirle valor a esa carga. Ese creo que entonces sería como ese gran reto, el agua obviamente y la sostenibilidad de la ruta y ver cómo pensar fuera de la caja para que realmente Yo podamos... sí quiero resaltar algo, Carolyn. Mira, los panameños ya lo están haciendo. O sea, yo conozco gente en zona libre que tiene sus galeras enormes y que hoy día tienen a SpaceX como uno de sus clientes, muchas empresas alemanas y demás de partes y demás. O sea, que ellos ya están haciendo eso, es simplemente replicar eso una y otra vez. Así que hay un mar de oportunidades para que el país crezca y ahí es donde mi último statement sería, el canal tiene que hacerle, que pensar mucho en el artículo 317 que dice que todos debemos integrarnos en esa estrategia marítima y que el canal yo creo que todavía tiene espacio para hacer mucho más por el resto del país. Y yo creo que me quedo con eso, somos los dueños de la posición ventajosa geográfica. Karen, hay un tema que yo creo que es importante que tengamos que pensar y creo que lo ha mencionado el doctor Vázquez. Cuando se hizo el estudio de la ampliación, nosotros pensábamos en ese momento que en el año 30, 31, por ahí estábamos llegando a llegar a los 600 millones de toneladas. Bueno, hemos sido súper exitosos, ¿eh? ¿No? Estamos moviendo el 80% de eso. No nos queda mucho espacio. Entonces, tenemos que posiblemente repensar, ¿no? Como bien se ha señalado, cómo hacer de esta ruta, ¿no? Más allá de solamente mover barcos. Cómo hacemos de Panamá un centro que es lo que debe ser. Pero eso requiere mucho más allá que no solamente el canal. Hay que entender que tenemos que terminar de comunicar todos los nodos que ya hemos construido, porque si no nosotros dejamos de ser competitivos y entender en qué competimos. Estos son temas bien complejos realmente. A veces tenemos que dejar, a veces decía que no teníamos que dejar de hablar canales y tratar de explicarle esto al pueblo cuando estuvimos en la ampliación. Hablábamos mucho de canales, hablábamos de contenedores y de barcos y eso no, la gente no decía eso. Claro. Eso cómo me lo como. Ese mismo problema del concepto de logística lo tenemos que poder traducir y bajarlo en panameño. ¿Qué beneficio eso me da? ¿Y por qué me da eso? Y la generación de empleo que puede crear. Fíjate, un ejemplo sencillo. El primero que propuso hacer una carretera, o presentó una carretera entre Panamá y Colón, fue el presidente Valladares en su momento. Nos tomó 20 años, pero todavía no terminamos de hacer la carretera.
porque la carretera llega a los Cuatro Altos, más no conecta los puertos. Claro. Entonces, no entendemos que realmente tenemos que interconectar los sistemas, porque eso es la parte de la logística que ese pedacito nos hace falta. Y esa es nuestra ventaja competitiva. Y como hoy en país. día el mundo ha puesto la lupa en este centro importante de logística en el mundo, porque eso es lo que somos. No hay, si queremos ponértelo de otra forma, hoy en día en Panamá se mueven 9.3 millones de contenedores. Eso es lo mismo que está moviendo el puerto de Nueva York y New Jersey, que es el puerto más grande de la costa este americana. Solo que nosotros somos transbordo, como bien dice Jorge. Entonces, entendamos el negocio, pero tenemos que pensar que estamos con un canal que va a tener un problema serio de capacidad. Tenemos los problemas, obviamente, del recurso hídrico y todo lo tenemos que poner en el contexto de cómo seguimos dándole ventaja a esta fabulosa posición geográfica que tenemos. Yo creo que sabemos que la posición geográfica es lo que tenemos que explotar. Creo que nos queda muy claro que hay que salir un poco de la caja y ver cómo esta ruta se mantiene relevante. Me queda poco tiempo, quiero que sean bien breves, si pueden, como 3, 4 palabras, pero les voy a hacer una pregunta que yo sé que va a ser difícil de contestar. Voy a empezar por el ingeniero Alemán. ¿Cuál es el legado que usted quisiera dejar? ¿Cómo quisiera que las nuevas generaciones lo recuerden? Como un panameño que tuvo una oportunidad de hacer las cosas bien y las hicimos bien. Qué bonito. Ingeniero Quijano. Siempre cuando hablan de legado la gente piensa en estructuras. Yo pienso que lo que dejé fue un gran equipo que llevó al éxito que tenemos hoy día al Canal de Panamá para beneficio de todos los panameños. Muy bien. Doctor Vázquez. Mira, yo vengo de una familia de educadores y yo he sido educador. Y el gusto más grande que tú puedes tener es cómo compartir el conocimiento, no solo con los colaboradores del Canal de Panamá, sino con el resto del país. Y se necesita esa humildad de educar y compartir, porque en esta coyuntura o la ganamos toda o la perdemos toda. Así es que mientras haya alguien que te pueda decir al final del día, como le dirían al profesor Nava, buenas profesor, ¿cómo está? Ese es el cumplido más grande y el reconocimiento más grande. Bien. Para despedir este foro, yo me voy a quedar un poco con el tema de educar. Y realmente para mí es un privilegio estar aquí sentada. Obviamente me siento parte de la historia, pero más allá que para mí el privilegio, creo que el privilegio es de que estas historias sean contadas. El privilegio es que tenemos a los protagonistas aquí para que nos cuenten la historia. Eso tiene un valor enorme. Y hay muchas historias de personas que no están aquí que también pueden contar la historia. Esta memoria que hizo el Canal de Panamá creo que es importantísima. Tener estos espacios donde conversamos sobre nuestra historia es vital para que las próximas generaciones que están aquí sentadas conozcan el pasado. Será la única manera que valoren el presente y sobre todo que defiendan y trabajen por el futuro y el éxito de nuestro canal. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darme esta confianza, gracias a ustedes y a las futuras generaciones. Aprovechen cada palabra de estos señores porque realmente es importantísima para que logremos valorar lo que tenemos y lo que han construido tantas generaciones. Muy buenos días. Espero que hayan disfrutado este conversatorio donde rescatamos vivencias, anécdotas, retos y el futuro del Canal de Panamá y la ruta interoceánica. Hasta aquí los acompañó Caroline Schmidt. Será hasta una próxima oportunidad.